Gracias te damos en esta mañana porque nos permites estar una vez más aquí, Señor, en tu casa de oración. Ya te cantamos, te alabamos, te honramos. Ahora pedimos, Señor, la guianza de tu Espíritu. Sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, Señor. Sea tu Espíritu Santo golpeando, Señor, esos corazones orgullosos para que podamos con humildad, Señor, recibir la palabra que estaremos aprendiendo en esta oportunidad. Vivimos en un mundo caído, Señor, donde todo, absolutamente todo es afectado. Tú lo hiciste perfecto en el huerto del Edén, pero por causa del pecado todo ha sido afectado, incluyendo, Señor, el matrimonio. Pero oramos, Señor, para que nosotros como hijos tuyos podamos enfocarnos en lo que tu palabra nos enseña. No lo que la humanidad, la sociedad nos enseña, sino lo que tu palabra nos enseña, Señor, sobre este tema de suma importancia. Habla a nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a vivir lo que estaremos aprendiendo, pues no queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias te damos, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden salir los pequeñitos y mientras ellos salen, ¿por qué no saluda a su hermano, hermana a la par? Gloria sea a nuestro Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a dar inicio. Les pido que por favor abran sus Biblias en el libro de Mateo. La semana pasada concluimos con el capítulo 18 de Mateo. Ahora estaremos aprendiendo en el capítulo 19, donde los primeros 12 versículos que encontramos en este capítulo 19 nos hablan sobre el matrimonio y el divorcio. El divorcio es un tema, hermanos, bastante popular en nuestros tiempos y sociedad, pero para nada es algo nuevo. Desde los tiempos antiguos los divorcios se han llevado a cabo, pero solamente para compartirles estos datos, hoy en nuestros días las estadísticas son las siguientes de acuerdo a Forbes Advisor. En el año 2021, 680,000 divorcios se llevaron a cabo en los Estados Unidos. Durante ese mismo año, 1.9 millones de bodas se celebraron. La famosa estadística de que el 50% de personas terminan en divorcio es verdad, pero solamente para los primeros casados. Las cifras son más altas para aquellas personas que están en su segundo o tercer matrimonio. El porcentaje es 73% para aquellos en su tercer matrimonio. El tiempo promedio de matrimonio antes de que el divorcio se lleve a cabo es de 8 años. El 40% de los nuevos matrimonios incluye a una persona que ya se ha divorciado. Es decir, de 10 matrimonios, 4 de ellos se llevan a cabo con por lo menos un cónyuge que ya ha sido previamente divorciado. Tener amigos que se han divorciado incrementa las probabilidades de divorcio por un 75%. Esto es común, hermanos, porque en nuestra naturaleza caída, hermanos, lamentablemente cuando nosotros fracasamos en algo, de una manera indirecta es la naturaleza humana ver que los demás no tengan éxito en lo que nosotros fracasamos. Por lo tanto, esta cifra llama mi atención, hermanos, porque comúnmente los consejos que se reciben por parte de amigos, entre comillas lo menciono, que se han divorciado, cuando alguien tiene problemas matrimoniales, es que ellos sugieren que se lleve a cabo lo mismo que se cumplió en ellos. Oh, no, déjala, divórciate. Yo recuerdo, solamente como una nota, cuando me casé muchos años atrás, había una persona, no era un amigo, era un conocido, que se acababa de divorciar. Él duró aproximadamente 4 o 5 años de casado y se divorció. Y cuando yo lo conocí, yo no tenía ni el año de casado, pero se me quedó muy grabado en mi memoria
el hecho de que esta persona aseguraba, no, espérate a que llegues a los 5 años, porque a los 5 años todo se va a ir para abajo y te aseguro que te vas a divorciar. Es como si está en la naturaleza humana de que si yo fracaso en algo, los demás también deben de fracasar, para que yo no esté solo en mi fracaso. Es por eso que tener amigos que se han divorciado incrementa las probabilidades de un divorcio por un 75%. Por lo tanto, hermanos, hermanas, mucho cuidado con quien buscan consejos para sus matrimonios. No escuchen consejos fuera de la palabra de Dios en una institución sagrada como lo es el matrimonio. Las razones más comunes para el divorcio, de acuerdo a estas estadísticas, son las siguientes en su respectivo orden: falta de compromiso, infidelidad, demasiado conflicto, casarse muy jóvenes, problemas financieros, abusos de sustancias, violencia doméstica y diferencias de religión. Al meditar por un momento en algunas de las razones populares del divorcio, queda demasiado evidente, hermanos, de que el verdadero entendimiento sobre lo que es el matrimonio es muy pobre, es muy bajo. La idea y modelo del matrimonio es bastante distorsionado en los días en los que nosotros vivimos. Y para empezar, hermanos, algo que debemos de dejar en claro, que se estará enfatizando a lo largo de este mensaje, es que el matrimonio, hermanos, no es una institución humana. Por lo tanto, no podemos acudir a la sociedad para que nos provea la definición o la ayuda para el mismo. El matrimonio es una institución por Dios. Por lo tanto, nos es necesario ver cómo Dios lo define, no cómo la sociedad lo define, como Dios lo define, que es precisamente lo que estaremos aprendiendo el día de hoy. Y para esto, leamos Mateo, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras que aprendimos por las últimas 4 semanas en Mateo capítulo 18, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por tanto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Son varios los puntos los que nosotros encontramos en estos 12 versículos. Por ejemplo, vemos preguntas malintencionadas, vemos el modelo de matrimonio, causa de divorcio y el contexto general de los 12 versículos, la postura de Dios ante el propio divorcio. Por causa del tiempo, en esta oportunidad, hermanos, solamente nos estaremos enfocando en los primeros 6 versículos del capítulo 19. Si Dios lo permite, la próxima semana veremos la segunda parte. Pero en esta oportunidad, hermanos, nos vamos a enfocar en la pregunta malintencionada por los fariseos y la respuesta indirecta por parte de Jesús. Porque como lo podemos ver, hermanos, una vez que Jesús termina la lista de enseñanzas sobre los pequeños, la cual ya aprendimos en Mateo capítulo 18, nos enseña la palabra que se retira de Galilea a otras regiones de Judea, tal como lo vemos en los primeros 2 versículos del capítulo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea
y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó ahí. No tardó mucho tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo llega del otro lado para que se acercasen los fariseos y como de costumbre comenzasen a tentarle. Y en esta ocasión lo hacen con el tema del divorcio. Vean lo que dice el versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos, pero ¿cómo vinieron? Tentándole. Es decir, no era la intención de los fariseos conocer lo que Dios habla referente al divorcio. El propósito de los fariseos era dejar quedar mal a Jesús en público. Por lo tanto, le tientan públicamente con la siguiente pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Transfiriendo las palabras al tiempo actual sería: ¿es correcto que el hombre divorcie a su mujer por cualquier razón? Desde el principio del ministerio de nuestro Señor Jesús podemos ver cómo los fariseos son conocidos como grandes opositores del Maestro. Y en cada oportunidad que se les presentaba intentaban dejar mal a nuestro Señor Jesús en público. Querían desacreditarlo delante del pueblo. Pero en vez de que eso sucediera, como lo hemos estado aprendiendo, la popularidad de Jesús se incrementa. Pero en esta oportunidad su intento de desacreditar a Jesús fue usando el tema del divorcio. Y como ya lo mencioné, hermanos, el divorcio es un tema bastante común en nuestros tiempos, pero no es nada nuevo. Siglos atrás, antes de los tiempos de Jesús, el divorcio era un tema de debate. Hemos visto, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte aclaró muchos asuntos que los rabinos de los tiempos malinterpretaban. Y es por eso que vemos muy comúnmente la frase: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. En el Sermón del Monte lo vemos de una manera repetida porque los rabinos de los tiempos tomaban la ley, la interpretaban a su preferencia, y cuando Jesús llega les dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Yo he venido a dar el entendimiento correcto de lo que estos rabinos han malinterpretado. Podemos ver cómo nuestro Señor Jesús aclaró asuntos referentes al homicidio, fornicación, juramentos, incluso el propio divorcio, como lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 31, donde dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero, dice Jesús, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. A ciertos rabinos, como ya lo mencioné, les encantaba interpretar la ley a su propia conveniencia, de tal manera que la interpretación fuese de beneficio para ellos mismos. Y en cuanto al divorcio, queridos hermanos, no era la excepción. Y para entender un poco el contexto, hermanos, quiero que veamos una porción de la ley en particular que comúnmente tenía dos interpretaciones para el tiempo que nuestro Señor Jesús pronuncia las palabras de Mateo capítulo 19. Sin perder Mateo 19, por favor acompáñenme al libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Esta porción de la ley es lo que surge en el corazón de los fariseos, esta pregunta malintencionada hacia Jesús. Continúa diciendo: si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Los primeros 6 versículos de Deuteronomio capítulo 24 nos hablan precisamente del asunto del divorcio. Pero en esta oportunidad solamente quiero resaltar los primeros 2, porque en esos 2 primeros versículos podemos ver de una manera resumida lo que Jesús ahora está tratando en Mateo capítulo 19. Para empezar, hermanos, todos los rabinos de los tiempos estaban de acuerdo con lo que Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y versículo 2 nos enseña. Solamente había una pequeña porción que era de debate.
Y esa parte debatida era la frase alguna cosa indecente, donde dice por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio. Ante tal frase, ante tal porción de la ley, había dos interpretaciones populares en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. La primera interpretación, encabezada por el rabino Shammai, decía que esta frase en particular de Deuteronomio capítulo 24 se refería específicamente a la inmoralidad sexual, la falta de castidad o el adulterio de la esposa. De hecho, cuando nosotros vemos la palabra hebrea originalmente usada para cosa indecente o reprochable, tal palabra, queridos hermanos, deriva de un verbo cuyo significado básico es estar desnudo o descubierto. Las personas que han tomado la clase de hermenéutica reconocerán o recordarán que estar desnudo es un eufemismo que comúnmente vemos en las Escrituras para hablar del acto sexual. Por lo cual, el significado de esta frase de cosa indecente o reprochable apunta directamente a la inmoralidad sexual. Había un grupo de seguidores del rabino Shammai en el tiempo de Jesús que abrazaban esta interpretación, pero había otro grupo de personas seguidores de otro rabino llamado Hillel. Y los seguidores de este rabino interpretaban cosa indecente o reprochable a la luz de la frase anterior que dice si ella no halla favor ante sus ojos. Estos seguidores de Hillel entonces adoptaban que el divorcio era permitido por cualquier motivo de desagrado por parte del marido, aún los motivos más comunes y de menor importancia. Y para ver algunos de los ejemplos de la locura de dicha interpretación, ellos, queridos hermanos, se podían divorciar, según su loca interpretación, si la mujer dejaba la comida salada, si la mujer no se recogía el cabello, si la mujer hablaba con otros hombres en la calle, si la mujer hablaba de manera irrespetuosa acerca de sus suegros en presencia de su marido, si la mujer era una mujer alborotadora cuya voz fuese escuchada desde la casa vecina. Estas razones, hermanos, eran razones, según Hillel, aceptables para que el marido le presentase carta de divorcio. Esta posición, como lo podemos ver, hermanos, degradaba a la mujer. Y comúnmente lo que hacían, hermanos, como ya lo mencioné, interpretaban la ley a su propia conveniencia. Comúnmente lo que hacían es que cuando su mujer ya llegaba a una edad avanzada, buscaban cualquier razón para divorciarse y encontraban una esposa mucho más joven. Qué bueno que eso no pasa en nuestros días, ¿verdad? No, eso solo ya los tiempos de Jesús. Cuando nosotros vemos el contexto de Mateo capítulo 19, hermanos, la pregunta malintencionada por parte de los fariseos y la respuesta de Jesús está en el corazón de Deuteronomio capítulo 24. Muy posiblemente entre las personas que hacen la pregunta a nuestro Señor Jesús se encontraban tanto seguidores de Shammai como seguidores de Hillel. Y es como si le estuviesen preguntando con la intención, vamos a ver qué postura es la que toma Jesús. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, es que esta pregunta malintencionada por parte de los fariseos no reciben una respuesta directa por parte del maestro, sino que interesantemente, hermanos, nuestro Señor Jesús, al recibir la pregunta por parte del divorcio, no les da una respuesta conforme al divorcio. Lo que Jesús hace, queridos hermanos, en la respuesta indirecta, les presenta el modelo del matrimonio. Un concepto que estaba bastante desconocido en los tiempos de ellos, y por eso es que esta pregunta malintencionada surge en sus corazones. Notemos la respuesta de Jesús, hermanos, cómo en la respuesta Jesús no les menciona para nada el divorcio. Ellos le están preguntando si era válido que un hombre le diese carta de divorcio a su mujer. Jesús no les dice si es correcto, no es incorrecto. Jesús lo que responde inicialmente es, este es el matrimonio. Versículo 4 de Mateo capítulo 19. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne.
Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En esta respuesta sobre el diseño del matrimonio, hermanos, encontramos primordialmente 4 características del matrimonio diseñado por Dios, las mismas de las cuales aprenderemos el día de hoy. Pero antes de entrar a las 4 características del matrimonio, hermanos, que espero que sea Dios hablando a nuestro corazón para todos nosotros casados, porque muchas veces, hermanos, somos tentados a malinterpretar el diseño de Dios conforme al matrimonio y no queremos ver lo que la palabra de Dios nos enseña, pero de la misma manera, por si hubiese alguien presente con la idea de casarse. El matrimonio es algo glorioso, pero es necesario que cuando nosotros somos partícipes de esa decisión tan importante, lo hagamos con el conocimiento de la palabra. Pero antes de entrar a estas 4 características, hermanos, notemos cómo nuestro Señor Jesús, antes de darles la respuesta, les pregunta, ¿no habéis leído? Al hacer Jesús tal pregunta, hermanos, fue una ofensa directa para estos líderes religiosos. Pues no olvidemos, hermanos, que estos fariseos se creían los expertos en la ley. Eran los grandes intérpretes académicos en la letra. Y Jesús les pregunta, ¿no habéis leído? Es como si Jesús les estuviese preguntando, ¿acaso desconocen las escrituras de las cuales dicen que son expertos? ¿Acaso son ignorantes del texto fundacional del matrimonio? ¿Acaso no saben lo que están enseñando? Esto fue una ofensa para estos fariseos orgullosos. Pero después de golpear su ego y su ignorancia sobre el tema, Jesús dirige su atención, hermanos, donde la atención debe de ser dirigida en el asunto del matrimonio. Notemos que Jesús no les da una respuesta ni directa ni indirecta en el contexto de que vamos a ver qué es lo que dice Hillel. Vamos a ver qué es lo que dice Shammai. No. Jesús les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo, ¿cuándo? Al principio. La respuesta de Jesús, hermanos, los lleva al principio de la creación. Queridos hermanos, enfatizo, el matrimonio no es una institución humana. El matrimonio es un pacto creado por Dios en el principio. Al mencionar Jesús al principio, es como si de una manera, de la misma manera les dio a entender que han estado buscando la respuesta en los lugares equivocados. La respuesta que ellos buscaban se encuentra en el principio. Y tal principio es tan al principio como Génesis capítulo 1. Una vez que Jesús golpea su ego, su orgullo, y les da a entender que están buscando la respuesta en el lugar equivocado, sino que deben de ver al principio, ahora sí entra presentando las 4 características de las cuales vamos a hablar en esta oportunidad, que espero que sea Dios haciendo el efecto en nuestros corazones. Comencemos viendo la primera característica, hermanos. Característica número 1. El matrimonio fue diseñado para un hombre y una mujer. Mateo capítulo 19, versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Jesús los lleva al principio. Para ser específicos, los lleva a Génesis capítulo 1, versículo 27. Donde dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Podríamos preguntarnos nosotros, ¿acaso no es verdaderamente obvio que Dios nos ha hecho varones y mujeres? Aparentemente no. Nuestra generación, generaciones pasadas y muy posible generaciones futuras parecen negar los distintivos masculinos y femeninos con los cuales Dios nos ha creado. Hoy en día, según algunos llamados expertos, existen más de 72 géneros. Que cisgénero, transgénero, género fluido, singénero, bigénero, intergénero, pangénero, pansexual. Más de 72 géneros, supuestamente estos llamados expertos. No importa qué etiqueta le pongan, todo se resume o eres hombre, o eres mujer, o eres hombre confundido, o eres mujer confundida.
Antes, hermanos, y no estoy hablando de mucho tiempo atrás, 10, 15 años atrás, a esto se le conocía como disforia de género. Y después de dar el diagnóstico, se le presentaba la ayuda necesaria a tal persona. Hoy en día ya es ofensivo incluso sugerirlo. Y aunque existen solamente dos géneros, hermanos, los dos géneros son complementarios el uno del otro, como lo vemos en el principio. Por lo tanto, cuando analizamos la palabra matrimonio a la luz del contexto que fue instituida tanto en Génesis como en el contexto general de la palabra, hermanos, la palabra matrimonio resalta y resume en el hecho de que es una unión en un hombre y una mujer. Existe una incompatibilidad biológica entre un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer. Dichos géneros fueron creados por Dios como complemento el uno del otro. Interesantemente, en Génesis capítulo 2, hermanos, podemos ver que la creación todavía no termina. Pero dice Génesis capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Faltaba la mujer en la gloriosa creación de nuestro Dios para que esta institución gloriosa se cumpliese. Aunque Jesús les está proveyendo una descripción del matrimonio, hermanos, diseñado por Dios, a la vez el propio diseño nos muestra que el matrimonio no fue creado, no fue instituido con el divorcio o la separación en mente. Dios creó un varón único e hizo una mujer única para ese varón, de tal manera que Adán no se podía divorciar de Eva porque no había otra mujer para él. Fueron creados el uno para el otro. Esta primera característica, queridos hermanos, es crucial en la propia definición de la palabra matrimonio. Es un énfasis que deberíamos de considerar innecesario, hermanos, pero debido a los tiempos que vivimos es necesario. Hay ciertas instituciones que todavía lo reconocen como tal, pero ya son más las instituciones que no lo reconocen como tal. La Real Academia Española todavía lo reconoce. Por lo tanto, la definición que provee para el matrimonio lo presenta como una unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. La institución Oxford ya cambió la definición en el idioma inglés para la palabra marriage y lo presenta como la unión legal o formalmente reconocida de dos personas. Ya aparentemente no importa que no sea un hombre y una mujer, ya son dos personas como socios en una relación personal. Pero queridos hermanos, decir matrimonio de hombres o matrimonio de mujeres es contradictorio en su propia definición. Es como decir que algo está seco pero está mojado. O sería como decir que el cuadro está redondo. Es completamente contradictorio en su propia definición. Y como parte de esta primera característica, Jesús establece que el matrimonio fue diseñado para un hombre y una mujer. Pero dentro de esa propia definición, hermanos, también se enfatiza la parte singular de cada género. Algo que también diríamos, bueno, pero eso no es verdaderamente obvio. Aparentemente no. Dice el versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Notemos que los géneros están en singular, lo cual significa que no es varón y hembras, o hembras o hembras y varón, o varones y hembra. Hoy en día estoy seguro que usted lo conoce, pero eso es permitido en muchos lugares del mundo, dentro de muchas sectas de la misma manera es permitido. Pero en el modelo del matrimonio de Dios es una mujer y una mujer. Por lo tanto, en el matrimonio diseñado por Dios no hay espacio para la poligamía. Eso es algo fuera del matrimonio de Dios. Pero estamos en un tiempo, hermanos, donde la decadencia moral se manifiesta de una manera tan grotesca que no solamente se practica eso, sino que la gente queriendo proveer su propia definición del matrimonio se están cumpliendo locuras como por ejemplo, recientemente en Alemania un hombre se casó con un gato. Una mujer se casó con la Torre Eiffel en París. En el 2007 un hombre en China se casó consigo mismo.
En el 2006 una mujer se casó con un delfín. En el 2019 una mujer en el Reino Unido se casó con un árbol. Casos absurdos y ridículos como estos abundan en nuestros tiempos, porque la gente aparentemente busca constantemente redefinir lo que Dios ya ha definido. El matrimonio, por definición, queridos hermanos, es un diseño solamente entre un hombre y una mujer. Pasemos a la característica número 2. Característica número 2, ruptura de vinculación paterna. Mateo 19:5, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí no hay hermanos con mamitis, ¿verdad? Esperemos que no, hermanos. La cuerda umbilical que une al hombre o mujer con sus padres, queridos hermanos, debe de ser rota. No es posible la creación de una verdadera relación matrimonial mientras uno de los cónyuges, no importa cuál sea, sigue física o emocionalmente apegado a su familia de orígenes. Esto es bastante notorio, hermanos, cuando uno de los dos cónyuges pone a la familia inmediata en un lugar más alto que su propio cónyuge. Eso es desastre seguro para el matrimonio, hermanos. Y es aquí donde podemos comenzar a ver la parte más práctica, queridos hermanos. De hecho, de acuerdo al propio estudio que estaba leyendo, la interferencia de los suegros es una de las razones frecuentes, hermanos, para el fracaso matrimonial. ¿Por qué? Porque tanto el esposo como la esposa en muchos casos no están dispuestos a desprenderse por completo de su padre, de su madre, de sus hermanos o de cualquiera de sus otros familiares. La palabra de Dios es verdaderamente clara, hermanos, que esta ruptura se debe de llevar a cabo en la familia. Y cuando esto no se lleva a cabo, hay problemas en el matrimonio, y cuando esos problemas no se solucionan y no regresamos al modelo estipulado por parte de Dios, muy comúnmente surge el divorcio. En un matrimonio, queridos hermanos, no es saludable, mucha atención, no es saludable vivir con los suegros. ¿Por qué es tan severo Dios, verdad? Tampoco es el modelo de Dios, hermanos. Por eso, si hay jóvenes en medio de nosotros que se piensan casar, dicen: no, pues sí, ahí está el cuarto con mi mamá. Deténganse. Espérense hasta que tengan la habilidad de vivir por sí solos. Porque, y estoy seguro que todos aquí podremos afirmar, va a ser imposible para los suegros no opinar en la crianza de sus hijos. Va a ser imposible para los suegros no opinar cómo tratan a su hijo, cómo tratan a su hija. Va a ser imposible para los suegros no opinar sus planificaciones futuras. Por lo tanto, la palabra de Dios es clara. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. No quiero que malinterpretemos esta parte o esta segunda característica, hermanos. Nuestro deber como cristianos es claro. Debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero ni el padre ni la madre pueden ocupar un lugar de importancia mayor que nuestras esposas. Cuando eso sucede, va a haber conflicto en el matrimonio. Y la razón del conflicto es verdaderamente clara, porque no nos estamos apegando al modelo estipulado por Dios. Es verdaderamente lamentable, hermanos, cómo hay hermanos que dicen ser cristianos, pero ponen a sus esposas en segundo plazo. No. Primero mi mamá, después tú. Vergüenza les debería de dar, hermanos. Tu esposa es la persona con la que ahora Dios nos ha encomendado que nos unamos para que nosotros la cuidemos, la protejamos por el resto de nuestros días. Esta segunda característica de ruptura familiar, hermanos, tiene dos aplicaciones. La primera es verdaderamente obvia, que es la parte física. No podemos estar físicamente como matrimonio con nuestros papás o con nuestros suegros. No es saludable y tampoco es el modelo por parte de Dios. Pero la segunda manera, que me atrevo a decir es la más difícil, es la parte emocional.
Porque puede que los padres vivan a 1500 millas de distancia, pero desde allá tienen mucho que opinar sobre el matrimonio. Y el hijo o la hija que no pueden cumplir esta parte por parte de Dios, les importa más lo que digan sus papás a la distancia que lo que diga su esposa, lo que diga su esposo. Eso, queridos hermanos, es un ingrediente para el fracaso en sus matrimonios. Si ustedes quieren fracasar en sus matrimonios, pongan a sus papás en primer lugar y a sus cónyuges en segundo lugar. Es un ingrediente buenísimo para el fracaso en el matrimonio. No quiero que tampoco malinterpretemos, hermanos, que esto significa que debemos de cortar con la relación con ellos y que no los vamos a escuchar para nada, hermanos. Dios bendiga a esos suegros sabios que en diferentes ocasiones pueden proveer un consejo, pero hasta ahí debe de llegar un consejo. Las decisiones en el matrimonio se toman en el matrimonio. Son innumerables los casos, hermanos, donde los problemas dentro del matrimonio es por la familia. Porque el esposo pone en primer lugar a los hermanos. No, pero es que es mi hermano. Sí, pero es tu esposa. No, pero es que mi mamá, pero es que mi papá. Hermanos, no estoy diciendo que no los honremos, pero enfatizo, no pueden tomar un lugar de importancia mayor que nuestras propias esposas. O para las esposas presentes, que sus esposos. En nuestra cultura, queridos hermanos, esto es algo verdaderamente problemático. Incluso hasta es interesante ver todos los memes que salen en las redes sociales de aquellos hombres que muy bien intencionados comienzan a construir su casa en el terreno de los suegros. Hermanos, las decisiones del matrimonio se toman dentro del matrimonio. Por si hay matrimonios jóvenes presentes o si hay jóvenes que están a punto de casarse, cuando se casan ustedes lo deciden, no sus papás. Cuando tienen hijos, mucha atención hermanas mayores, lo deciden ustedes, no sus abuelos, no los papás. Ustedes los van a criar. Cuando compran su primer casa, ¿dónde se van a vivir? Lo deciden ustedes, no los papás. Oh, no, es que sí me gustaría irme para allá, mi amor, pero es que mi mamá dice que es mejor aquí. ¿Quieres fracasar en tu matrimonio? Hazle caso pues a tu mamá. Es verdaderamente clara la palabra de nuestro Dios, hermanos. Esta ruptura se debe de llevar a cabo en los dos ámbitos, física y emocionalmente. Cuando esto no se cumple, es un ingrediente buenísimo para el fracaso dentro del matrimonio. Por lo tanto, si tú, hermano o hermana, te identificas con alguna de estas dos, pide perdón a Dios y comienza a tomar tu papel de esposo de este punto en adelante. Comienza a tomar tu papel de esposa de este punto en adelante. Tu esposo es tu prioridad, esposo, tu esposa es tu prioridad, no tus papás, no tus hermanos. El orden de Dios, queridos hermanos, es Dios, nuestras esposas o esposos para las hermanas, nuestros hijos, después los papás, hermanos, y así continúa. Pero hermanos, hermanas, nuestras esposas son lo primordial en nuestras vidas, de acuerdo al diseño por parte de nuestro Dios. Cuando esto no se cumple, es un ingrediente buenísimo para el fracaso dentro del matrimonio. Pasemos a la característica número 3. Característica número 3, ahora son una sola carne. Versículo 5 de Mateo capítulo 19. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. A los ojos de Dios, queridos hermanos, se vuelve posesión total el uno del otro, unidos en un cuerpo, mente, espíritu, planes, dirección. Por lo tanto, dentro del matrimonio, hermanos, no debe de existir tal cosa, pero es que mis planes, no, son nuestros planes. Es por eso tan importante, hermanos, la instrucción de Dios a través de su siervo Pablo en la carta a los Corintios, no os unáis en yugo desigual.
¿Usted se imagina, hermanos, tener una persona jalando para allá y otra persona jalando para acá? No van a durar. Pero ciertas personas quieren hacerla de evangelistas en la búsqueda de su cónyuge. Y después buscan la bendición por parte de Dios. Que es verdaderamente, hermanos, contradictorio. ¿Cómo puedo buscar la bendición de Dios en la desobediencia? Oh, hermano, pero es que Dios conoce el corazón. Sí, conoce tu corazón desobediente, eso es lo que conoce. No os unáis en yugo desigual, hermanos, no está ahí como sugerencia. Somos ahora una sola carne. Todo, en cuanto a planes, decisiones, son de los dos. Podemos ver, hermanos, cómo interesantemente Dios en su palabra y la institución del propio matrimonio dice, ya no son más dos, sino una sola carne. Pero viene el hombre y dice, con el divorcio, ya no son una sola carne, ahora son dos. El divorcio por diseño y definición, queridos hermanos, es completamente contrario a lo que Dios estipuló en su palabra para el matrimonio. Es completamente contradictorio. Pero una vez que Dios ha llevado a cabo esta unión, se vive la una para la otra. Nuestros cónyuges son la prioridad de nuestras vidas después de Dios. Tan importante y maravilloso es el matrimonio, queridos hermanos, que es la institución que Dios usa como una comparativa de la unión que tiene Cristo con su amada iglesia. Y lo mismo se espera de nosotros, tal como lo vemos en Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Queridos hermanos, estas instrucciones no son condicionales. Dios no nos instruye, ama a tu esposa, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, si tu esposa es bien buena onda. No, nuestro deber, queridos hermanos, es amarla. Es la pareja que Dios nos ha dado para que la cuidemos, la protejamos, la santifiquemos hasta que Dios nos llame a su presencia. El mismo Efesios capítulo 5, más adelante en el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres, y vean lo que dice, hermanos, como a sus mismos cuerpos. ¿Por qué? Porque ahora son una sola carne. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esta unión, queridos hermanos, se cumple en diversos niveles: emocional, físico, planes, metas. Ahora ya son dos, ahora es uno y no dos. Esta unión, queridos hermanos, no es temporal, lo cual nos lleva a la cuarta característica. Y esta cuarta característica, queridos hermanos, es que es una unión que solo Dios separa a través de la muerte. Mateo capítulo 19, versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Como Dios es quien lo une, queridos hermanos, hay de aquellos que se atrevan a separarlos. Esta unión, queridos hermanos, no es condicional solamente cuando las situaciones son favorables. Es por eso, hermanos, común cuando alguien está llevando a cabo este compromiso, que se enfatiza la parte de que dicho compromiso es en salud y en enfermedad, en pobreza y riqueza. El problema de los días de nosotros, queridos hermanos, es que el matrimonio es visto como si fuese un electrodoméstico o un carro. El momento que algo le empieza a fallar, no, pues hay que agarrar otro. El pastor Buddy Buckman acertadamente dijo, nos casamos y tenemos nuestro primer conflicto y pensamos que tal vez nos casamos con la persona equivocada, porque hemos visto demasiadas películas. Cuando dos pecadores se unen, la idea es felices para siempre, pero en realidad es perdón para siempre y reconciliación para la eternidad.
Hermanos, el matrimonio es la unión de dos personas imperfectas, pecadoras. ¿Cómo podemos esperar, hermano, algo perfecto de dos personas imperfectas? Es imposible. Pero cuando nosotros nos unimos en ese mismo sentir delante de Dios, Dios nos santifica, no como individuos, como matrimonio, pues no olvidemos, ya no son dos, ahora son una sola carne. Un proceso que continúa avanzando, queridos hermanos, y que no se completará hasta que estemos en la presencia del Cordero. Pero como esta idea del matrimonio es bastante distorsionada, es por eso que hoy en día es tan común segundo, tercer, hasta cuarto matrimonio. Cuando recién me casé, tenía un trabajo donde mi patrón en aquel entonces estaba en su cuarto, ya casi para el quinto matrimonio. Interesantemente siempre piensan, no, si es que fue ella el problema. Somos buenísimos para siempre ver la culpabilidad en nosotros y no en nosotros mismos. No pensemos, queridos hermanos, al analizar la frase del pastor Buddy Buckman, que esto significa que el matrimonio debe ser un infierno. Para nada. El matrimonio, queridos hermanos, es algo glorioso, hermoso por parte de Dios, que tiene sus altas y tiene sus bajas, pero como todo, Dios toma dos instrumentos rotos y cuando esos instrumentos son humildes ante su perfecta voluntad, Dios los comienza a trabajar. Dios, como el perfecto y santo alfarero, comienza a hacer algo de la nada. Ese es el matrimonio, queridos hermanos. Todo matrimonio, estoy seguro, ninguno de ustedes que tienen casados por tiempo, incluso si tienen casados una semana, se darán cuenta inmediatamente que no todo es perfecto, no todo es color de rosa. El planteamiento de Jesús que presenta en estos versículos es que el matrimonio, queridos hermanos, siempre es una obra por parte de Dios. Y como es una obra por parte de Dios, Dios es el que lo disuelve, lo cual es una paradoja porque el diseño propio es eterno. Bueno, digo eterno de manera figurada, hermanos, porque una vez que estemos en el cielo, ahí sí ya, cada quien por su lado. De hecho, más adelante en el libro de Mateo le preguntan, no se pongan tristes, hermanos, todavía los van a ver, pero ya no de la misma manera. Pero más adelante en el mismo evangelio de Mateo alguien le preguntó a Jesús, si alguien ha tenido 4 esposas, cuando ya estén allá arriba, ¿con quién va a ser su pareja? Más adelante aprenderemos de eso, hermanos, pero mientras estemos en esta vida, esa unión es hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que nuestro Señor Jesús presenta en esta respuesta indirecta. Pues notemos una vez más, hermanos, que los fariseos le están preguntando si era correcto que se presentase la carta de divorcio por cualquier razón. Jesús, en vez de dar una respuesta sí o no, les presenta, este es el modelo de matrimonio que ustedes han ignorado por tanto tiempo. Y queridos hermanos, es lo mismo que nosotros debemos de considerar en esta oportunidad. Hermano, hermana, cuando los conflictos en tu matrimonio surjan, no cometas el error de voltear tu mirada a Egipto para una solución a tu matrimonio. Porque la solución de Egipto, la solución del mundo, no va a ser la solución de Dios. Y pienso que ahí es donde como iglesia, hermanos, podemos fallar demasiado. Que la palabra de Dios nos presenta claras evidencias, claras instrucciones de cómo es que nosotros debemos de llevar a cabo tales cosas. Pero aún con la abundancia de evidencia, queremos ver, bueno, pero ¿qué es lo que dice la sociedad? ¿Qué es lo que dice el psicólogo X? En estos 6 versículos, queridos hermanos, podemos ver claramente el diseño del matrimonio. Por si alguno de los presentes tenía una idea distorsionada del matrimonio, que sea Dios trayendo esa claridad a nuestros corazones. Las características de las cuales aprendimos fue la característica número 1, el matrimonio fue diseñado para un hombre y una mujer. La segunda característica es que es necesario que en el matrimonio se lleve a cabo una ruptura de vinculación paterna o familiar.
Ahora es nuestro cónyuge la prioridad de nuestra vida, no nuestra familia inmediata. Es mi esposa. Hermana, es tu esposo. No cometas el error de poner a tu familia, a tus papás, a tus hermanos en un lugar más alto que tu esposo o tu esposa. Es una falta de respeto para tu cónyuge, pero también es una falta de respeto delante de Dios. Característica número 3, ahora son una sola carne. Ya no son mis planes, sino son nuestros planes. Característica número 4, es una unión que solo Dios separa a través de la muerte. Y para concluir, hermanos, quiero que por favor me acompañen al libro de Hebreos capítulo 13, versículo 4. El matrimonio, queridos hermanos, es un regalo por parte de Dios. Nosotros debemos de honrarlo. Y la manera en que nosotros lo vamos a hacer, la manera en que nosotros lo vamos a cumplir, es viendo lo que el diseñador tiene que decir al respecto. Pero vean lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Como dice, hermanos, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Es interesante ver, hermanos, que cada vez que se trata el asunto del matrimonio y el divorcio, lo que siempre resalta es la fornicación. No vamos a entrar en ese tema porque eso es lo que estaremos viendo la semana que viene, si es que Dios lo permite. Pero lo que quiero enfatizar, hermanos, y que quiero que llevemos en nuestro corazón en esta oportunidad, es que en el diseño por parte de nuestro Dios para el matrimonio es una unión permanente. Pero en nuestra naturaleza caída, hermanos, somos tan buenos para irnos en contra de la voluntad de Dios. Somos tan buenos para dañarnos los unos a los otros, que con la intención de que no se cause un daño mayor, Dios permite la separación bajo ciertas circunstancias. Eso lo estaremos viendo la próxima semana, queridos hermanos, pero algo que quiero enfatizar, que cuando veamos esos puntos, hermanos, no lo veamos como la instrucción, veámoslo como la alternativa. La reconciliación siempre debe de ser lo que gobierne nuestros corazones. Reconociendo, como lo aprendimos la semana pasada, que Dios nos perdona, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. El matrimonio es una institución sagrada por parte de nuestro Dios, hermanos, y nosotros la debemos de ver con los ojos de Dios, no con los ojos de la cultura, no con los ojos de la sociedad, que lo único que hacen, hermanos, es una burla de lo que Dios ha instituido como matrimonio. No cometamos el error de voltear al mundo para buscar soluciones a lo que Dios claramente nos ha dejado en su palabra. El momento que nosotros comenzamos a hacer eso, el momento que nosotros vemos la línea recta de Dios en cuanto al modelo del matrimonio y comenzamos a dirigirnos a derecha o a izquierda, hermano, hermana, ese es un ingrediente perfecto para que tu matrimonio fracase. Pero cuando nosotros vemos la línea recta de lo que Dios ha estipulado en su palabra y humildemente nos apegamos obedeciendo lo que el Señor ha mandado, tenlo por seguro, hermano, hermana, que tu matrimonio será bendecido, tu matrimonio será prosperado, y no importa las dificultades que como matrimonio atravesemos, en las manos de Dios, Dios nos fortalecerá y Dios puede reconstruir todo aquello que el mundo o en nuestra propia carnalidad hemos destruido. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que es perfecta. Tu palabra que es santa. En tu palabra podemos ver claramente, Señor, la institución del matrimonio, hecha por ti, Señor, en el principio, en Génesis. Hiciste a un hombre y posteriormente una mujer para ese hombre. Los hiciste complementarios el uno del otro, Señor. Ayuda idónea. Señor, yo te pido en esta oportunidad que seas tú bendiciendo
cada uno de los matrimonios, Señor, de Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Padre, en nuestra naturaleza caída, Señor, podemos cometer muchos errores. Cuando no nos refugiamos con ese escudo de la fe, los dardos del enemigo son lanzados a nuestra mente. No permita, Señor, que nosotros pongamos atención a esos dardos de separación. Ayúdanos, Señor, a ver el matrimonio con tus ojos, Señor, no con nuestros ojos carnales. Ayúdanos, Señor, a acudir a soluciones que tú provees, Señor, cuando los problemas surgen y no buscar soluciones en el mundo. Bendice los matrimonios presentes, Señor. Genera en nuestros corazones el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo perfecto de ese esposo que ama a su esposa, tanto la ama que entregó su vida por ella. Tanto la ama que la santifica. Tanto la ama que la cuida. La escala es verdaderamente alta, Señor, pero es lo que esperas de nosotros. Dice tu palabra, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ayúdanos, Señor, a cumplir con estos mandatos que tú tienes para nosotros. Y también oro, Señor, por aquellas personas que posiblemente tengan en su mente el casarse. Bendice, Señor, sus planes. El matrimonio es algo glorioso, hermoso, Señor. Tú lo creaste. Pero de la misma forma, Señor, oramos para que las expectativas bíblicas y correctas estén sobre el uno como el otro. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que es perfecta, que es nuestro manual en esta vida para cada uno de los asuntos de importancia, Señor. Genera esa humildad en nuestros corazones, incluso, Señor, para recibir la palabra de la próxima semana. Que podamos ver tal tema, Señor, con tus ojos, no con nuestros ojos carnales. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.